desde las pantallas de Pichilemu TV. Eh, Así que presento una vez más a mis panelistas en este segundo capítulo de esta segunda temporada de Hoja en Blanco. Presento esta vez al azar a don Jorge Caraz, profesor de Historia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, Daniela y Álvaro, y espero que este programa permita entregar un diálogo integral y también que podamos hacer con respecto a temas determinados. Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Sí, espero que este programa sea una ayuda para toda la comunidad a fin de que podamos entregar la información respecto a la nueva situación política que está viviendo el país. Y a Álvaro. ¿Cómo está, Álvaro? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gusto poder saludarlos. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo está Dani? ¿Cómo está Jorge? Yo, para mí, feliz, excelente estar un nuevo sábado más acá acompañándonos en este programa ya regalón que tienen los televidentes acá en Pichilemu. Así pues, ahora estamos saliendo, bueno, a través de nuestra señal de cable net, espero que sí, a través de la señal 16 o ¿en qué señal ya vamos? En la 40, algo por ahí, me contaron la otra vez. 51. Y ahora estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live y esta transmisión es súper importante porque de ahí, después de nuestro capítulo, viene Cóctel el sábado, así que no se pierda el trencito de la tarde del sábado que es de Pichilemu TV. Así que vamos a empezar con este segundo capítulo de Hoja en Blanco, con algo que habíamos dejado medio inconcluso la semana pasada, que es básicamente los aspectos de la ley migratoria. ¿A qué me refiero? La semana pasada, bueno, se llegó a un punto de crisis en el pueblo de Colchane, y esta semana se han concretado las primeras expulsiones de ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera ilegal a través de ese punto, con las consecuentes, obviamente, militarización de la zona, donde los militares toman el control de la frontera, pero al parecer algo bien focalizado en la zona. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado de la semana pasada es que la ley de extranjería había cambiado. Se había cambiado la antigua ley de extranjería que provenía de la época de la dictadura militar a a una nueva ley de extranjería que, digamos, aclaraba muchas cosas, pero a la vez seguía siendo muy restrictiva. Y habíamos dejado suelta algunos puntos, más que nada para ver los alcances. Entonces, invito a mis compañeros panelistas acá para ver ¿en qué tanto ha cambiado la ley de extranjería? ¿Cuáles son los puntos nuevos? Porque hasta donde yo sé que tipifica más digamos, los ingresos regulares. No sé si me aclaran ese punto. Empezamos con... ¿Qué se ofrece? ¿Quién es el primero o primera? Yo parto. Parte. Bueno, efectivamente, desde hace bastante años esta ley ya estaba en tramitación, la ley de tramitación de ley migratoria está ya hace 8 años que estuvo en el Congreso Nacional y la ley que está vigente hasta ahora es la del 75. Aún la ley no se ha publicado, efectivamente se aprobó por el Senado, pero hubo unos senadores que dejaron una reserva de algunas normas para conversarlas en el Tribunal Constitucional. Esta ley, a mi juicio, contribuye, claro, en la situación actual de los migrantes que ingresan a Chile, particularmente lo que ocurrió con los haitianos y con los venezolanos que llegaron en gran cantidad y que llegaban en gran cantidad por pasos irregulares. Lo que ocurre con esta nueva ley es que trata de eliminar... ¿se me escucha bien? Sí. 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 Ya. Es que yo escucho cortado, así que voy a seguir hablando. Si no, por el interno me avisan que no se me escucha nada. Ya. Entonces hoy día solamente se ingresaba a Chile a través de como clase turista, ¿ya? No habían visas por residencia. Entonces, ¿qué ocurría? Que todos los ingresos que se hacían a Chile de personas que venían con intenciones de trabajar era con un permiso de turista. ¿Y qué ocurría? Que ya estando en Chile empezaban todo el proceso regulatorio para obtener sus permisos, etc. Lo que hace esta nueva ley es
eliminar la visa, o sea, o no solicitar visa para quienes vengan con fines turísticos, pero amplía 13, aproximadamente son 13 situaciones de personas que quieran ingresar a nuestro país. Por ejemplo, por trabajo, por enfermedad, por reunificación familiar, por razones humanitarias, etcétera. Dentro de ese proceso, por ejemplo, dentro de las razones humanitarias, lamentablemente, y es lo que se reservó un par de senadores para poder debatirlo en el Tribunal Constitucional, tiene que ver con que se dejó fuera en este caso a trabajadores, personas que por fines laborales, pero por necesidad dentro de las razones comunitarias pudieran venir, y a los niños, ¿ya? Y también dentro de las razones humanitarias se incorpora, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres víctimas de trata de personas. Es una situación un poco así, pero queda un poco en el aire, porque ¿qué ocurre? Que esta ley establece un plazo de 6 meses para la expulsión de los extranjeros que ya se encuentran en Chile, que ingresaron por pasos irregulares. O sea, la ley no se hace cargo de los extranjeros que ya están en Chile. Y eso es súper complejo, porque en definitiva volvemos a que las razones humanitarias que va a establecer la ley son sumamente arbitrarias, porque más allá de lo que pasó en el norte ahora con esta expulsión masiva que hubo, que fue la mayor que ha habido en todo a nivel nacional, además los que ya están ingresados no se les va a regular la visa, no se les va a otorgar, se les va a dar solo un plazo de 6 meses para que se devuelvan a su país y en su país, por medio del consulado, obtengan la visa y de ahí puedan volver. Desde mi punto de vista es una ley que se hace de manera apresurada, o sea, apresurada en su culmine, por así decirlo, porque se demoró 8 años, pero y es por lo que ha pasado hoy día, o sea, es por un tema netamente político de apurar la publicación, etcétera, pero no es suficiente para el resguardo de las personas y de los inmigrantes. No sé si alguno quiere acotar algo más. Jorge. Más que la ley ya está prácticamente establecido. El hecho en sí, en este caso, el hecho de la expulsión masiva que se dio esta semana y se publicó por redes sociales y por todos los medios de comunicación. Prácticamente independiente de la ley, yo no soy, me declaro nulamente ignorante en el aspecto jurídico, pero dentro del hecho de posterior a esa ley en este caso, y la expulsión masiva que se realizó con toda la parafernalia comunicacional, un aparataje tremendo, es indigno, prácticamente vulnera, en este caso, los derechos de la persona independiente de la normativa institucional o normativa jurídica. Claramente se ve una falta de vulneración de derechos en este caso, y obviamente un show, porque lo que hacen es un show para advertir que el Estado obviamente no permite que entren personas al territorio. Desde esa perspectiva lo veo yo, más que nada desde una perspectiva más social que desde una perspectiva más jurídica. Yo no desconozco la ley en sí. Más que nada Álvaro puede dar su punto de vista. En realidad a mí me gusta más hablar desde el impacto social que tiene el proceso de migración. Y esto es bien importante porque, claro, en algún momento la migración ya dejó de ser tema, hasta que más o menos ya con el segundo gobierno de Michelle Bachelet comienza a llegar mucho haitianos, y que en general uno lo entiende, porque hay que recordar que el ejército fue a hacer una misión de paz allá en Haití, y me imagino que muchas historias lindas se contaron en ese país de Chile. Y a partir de eso viene todo un proceso de migración de haitianos, y luego viene todo el proceso de migración que es muy distinto al de Haití, que tiene en este caso las personas venezolanas, que quienes salen de Venezuela principalmente son gente que en Venezuela pertenecían a un sector de clase media, y que finalmente vienen a Chile a buscar una oportunidad, pero en base a la desesperación. Es decir, no es porque finalmente uno diga, oye, estaba tan bien en mi país que vengo a buscar una mejor condición, sino que tiene que ver más bien con cómo finalmente yo salgo y dejo mi país.
Ahora, esto es súper importante porque finalmente la ley, ya que el día de hoy está vigente, es una ley que es muy anticuada, que en realidad no resuelve ningún problema y lo que es peor, la ley actualizada que está ya a puertas de salir en el diario oficial tampoco resuelve los problemas, al contrario. Y lo que siento en lo personal tampoco resuelve el proceso de migración, porque no lo vamos a hablar como problema. Hay gente que siente que la migración es un problema. Yo creo que la migración es un proceso natural que se da, sobre todo hoy en día donde tenemos un mundo globalizado, donde en general muchos chilenos también toman la decisión de migrar, de irse a Europa, a Norteamérica, y finalmente a esos chilenos ya no les va a ver, siento que no le ponen tantos problemas como si en Chile le ponen problemas, pero a cierto tipo de migrante. Y acá yo quiero Sí. poner este tema más allá de lo que pasó en el norte, porque yo siento que alguien puede decir ya es que están entrando de manera irregular por la frontera, pero yo quiero que entiendan, y ahí desde el punto de vista emocional, o sea, ¿qué te mueve a ti como papá a llevar a tu hijo por un desierto con muchas posibilidades de morir y finalmente tratar de buscar otro país? Yo creo que ahí hay un tema que es humanitario, que finalmente yo siento que el Estado, porque aquí ya no solamente hay que echarle la culpa al gobierno, sino que el Estado de Chile, cuando ya no se hacen cargo de esto, creo que están siendo muy poco empáticos con una situación que está sucediendo acá en Latinoamérica, pero que claramente que yo para poder salir ya desde mi país, con mis hijos, atravesar un desierto, llegar a un lugar donde sé que no voy a ser bienvenido, es porque finalmente hay una causa que es mucho mayor que todos los riesgos que estoy tomando. Entonces creo que el país, decimos mucho que somos muy solidarios, que somos muy empáticos, pero al parecer esto demuestra que no es tan así, porque mucha gente estaba de acuerdo y decían, oye, ¿sabes qué? Sí, llévenselos de aquí, no los queremos, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, si hubiese sido de otra nacionalidad, yo creo que lo más probable es que no hubiese sido de la misma manera. Entonces creo que el proceso migratorio tiene que ver con cómo finalmente nosotros como país creo que todavía no estamos maduros para poder hablar de la migración. Chuta, más que claro, o sea, es bastante obvio que, bueno, esto se venía de hace tiempo intuyendo de que Chile recibe a unas nacionales mejores que otras, ¿ya? Y yo me acuerdo cuando era chico que hubo harto, al menos la prensa cubrió harto, digamos, la llegada de muchos peruanos acá, cuando empezaron a llegar como a Década de fines de los los 90. 90, principios de los 2000, me acuerdo, cuando el gobierno del Lago, ¿ya? Igual llegaron harto, o sea, no me acuerdo muy bien la cifra, pero sé que fácilmente llegaron, hubo momentos que eran como más de 100.000 peruanos que estaban irregulares, fue todo un drama ahí. Y yo una masa crítica de ciudadanos peruanos que por distintas razones no pudieron regularizarse. Y una de las cosas que optó Lago, lo que yo recuerdo, nos corríjame ustedes, es que prefirió, para evitar drama, para evitar problemas, dijo, no, regularización masiva. Y se acabó. ¿Haría falta un gesto así de parte de la administración Piñera, o más que Piñera personalizando en su gobierno, en los futuros gobiernos que estén en el país? Es que deben, Déjame yo concluir. Sí. Es que lo que Dale. ocurre ahí, voy a pedir la palabra, efectivamente estamos ante una situación extrema. No es comparable la cantidad de migrantes que hemos recibido hoy día con los que se recibían anteriormente, y además que llegaron todos a un mismo sector, si ese fue el problema. Y el Estado no se hizo cargo y le tiró, entre comillas, la responsabilidad a la municipalidad, que efectivamente colapsó. O sea, y eso claramente, más allá de lo solidario que puede hacer una persona a un país, afecta a toda la comunidad. O sea, un día estoy en mi casa tranquila y el otro día tengo lleno de carpas afuera con migrantes, sea de donde vengan. Entonces es una situación compleja y creo yo no es posible que uno pretenda decir que somos poco solidarios, que es una cuestión de la comunidad. No. Ahora, todos podemos tener ciertas aprensiones cuando llega alguien nuevo a nuestra casa. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres diferentes, etcétera. Y eso es el traspaso que se tiene que hacer por parte del gobierno para que sea una sociedad mucho más inclusiva. Pero, sin perjuicio de esto, lo que ocurrió en el norte, esta expulsión masiva, vulnera absolutamente todos los derechos humanos, absolutamente todos. O sea, apenas llegaron tendrían que haberlos mandado a algún refugio, a alguna situación y no haberlos dejado prácticamente en situación de calle, sin tener agua, sin tener comida, nada. Es más,
los mismos, a diferencia de pensar que Chile no es un país solidario, los inmigrantes indicaban que eran los vecinos quienes les daban comida, que iban a verlos, les daban abrigo, que no recibieron ninguna ayuda del gobierno. Y el mismo alcalde también permanentemente estuvo indicando que estaban sobrepasados, estaban colapsados. Entonces, utilizar, como hablaba Álvaro la semana pasada, este decreto ley para expulsarlo, desde mi punto de vista, y si a nivel internacional hubieran demandas, etcétera, claro que Chile incumplió los tratados internacionales, sobre todo el de Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, la ley ahora nos deja en la misma situación, exactamente la misma, no hace ninguna modificación. Es más, como les dije, dice que tienen que estar 6 meses más acá solamente para irse. No le abre el camino a que puedan ya regularizar situación en Chile. Devuelvas a su país y en su país regularice y ahí vea si vuelve. O sea, es una cuestión súper absurda, no tiene ningún fundamento esta ley. Más, además de todo el tiempo que estuvo en tramitación, que uno esperara que por lo menos hubiera hecho un trabajo como corresponde. Chuta, desgraciadamente una de las tantas cosas que hacemos a la rápida y mala. Ese va a ser el... Sí, pero también tienes que darte cuenta que quién lo está haciendo, ya, porque acá no lo estamos haciendo nosotros los ciudadanos comunes y silvestres, sino que lo están haciendo gente que se le paga ya para finalmente hacerlo, y que es la gente que trabaja en el Congreso. Es decir, no son gente que finalmente esto... A ver, yo no siento que sea finalmente algo al azar. Yo creo que esto está pensado, creo que no le acomoda a Chile el tener una política de puerta abierta por parte, en este caso, del Estado de Chile, o en este caso de los políticos que el día de hoy gobiernan Chile. Creo que eso es algo que está pensado y que está hecho de esa forma. Entonces, yo creo que el hecho de que se haya dado este espacio en este momento para poder hacer una ley que estuvo más de 8 años durmiendo, es simplemente para decir, mira, sabes que vamos a dar una solución, entre comillas, pero en realidad lo que vamos a hacer es seguir haciendo la misma política migratoria que tenemos. Entonces, ahí yo creo que la reflexión tiene que ir más allá, es decir, no solamente de cómo nosotros, porque claro, yo como ciudadano, como vecino, puedo recibir a alguien o puedo tratar de ayudar a alguien, pero finalmente, y tal como el alcalde lo mencionaba, vamos a quedar cortos y es finalmente el Estado quien tiene que hacerse cargo. Yo creo que ahí la reflexión es cómo finalmente nosotros entendemos ya el proceso migratorio en la actualidad. Estamos en un mundo globalizado, entonces comenzar a hablar de nacionalismo me parece que es completamente anacrónico. Es decir, si yo comienzo a fomentar, como lo hacen ciertos grupos políticos, ya el sentimiento de patriotismo enfocado a una sola patria, creo que finalmente es un pensamiento que está completa y absolutamente obsoleto. Totalmente descontextualizado. Claro. Pero lo que sí quiero hacer una acotación ahí, porque podemos discutir y a lo mejor estar de acuerdo que el nacionalismo en sí mismo está, digamos, desactualizado y sobre todo ya no tiene cabida en este mundo, pero Es que no igual, nos podemos hacer de eso, igual sí tiene cierto arraigo. Y eso es de quitar de la noche a la mañana. exacto. O Sí, sea, Pero es que igual- tener costumbres y tener identidad no es incompatible con recibir a otras personas de otras culturas. Entonces, uno al decir que quiere un país más inclusivo con los extranjeros, no estamos diciendo que queremos perder la identidad o que se mezclen todas las identidades, por así decirlo, sino que mantener nuestra propia identidad, como ya dije, pero eso tiene que ir de la mano con la inclusión de todo el resto. Ahora, esta ley además, toda esta publicidad que se hizo en la tele respecto al ministro del Interior, que dio cuenta de la que ya se había aprobado la ley, esto quizás tampoco, no sabemos para cuándo va a estar la publicación, porque además se mandó al Tribunal Constitucional por una reserva de un par de artículos. Solo se modificaron como 10 artículos de la ley completa. Entonces, no es que hayan hecho una nueva ley, es una modificación de la ley anterior. Desde mi punto de vista es un trabajo mal hecho y además de ser un trabajo mal hecho fue una situación apurada que es de verdad aberrante. Yo encuentro que la situación que vivieron las personas en el norte es terrible, es trágica, trágica, trágica. Sí, eso no queda duda, porque una cosa que me llama la atención, bueno, ¿y por qué no arman al tiro un campamento por último? O sea, un campamento me refiero a, no sé, a lo mejor va a ser medio fuerte la comparación, pero
Sé que en situaciones extremas, por ejemplo, sé que en Siria, por ejemplo, cuando ocurrió la guerra civil, en los países limítrofes se armaron campamentos especiales para recibir a los refugiados. No sé si Sí, tiene más pero es que interés. la diferencia está, Juan Pablo, en que Chile el día de hoy no está viendo a los venezolanos como refugiados. Yo creo que ahí hay Sí, una descontextualización por parte de Chile, porque finalmente, si yo, y tal como lo decía al inicio, o sea, si yo veo tantas personas que vienen de un país escapando de la situación que ellos ven y que ellos están viviendo y que piensan que fuera de su frontera finalmente lo van a tener mejor, es finalmente porque hay una situación humanitaria y por esa misma razón concuerdo con Daniela, es decir, Chile fue muy poco humanitario y me refiero al Estado de Chile, no a las personas, porque yo creo que aquí la responsabilidad es de parte del Estado, es decir, sabiendo que estamos frente a una crisis humanitaria, ya lamentablemente creo que el Estado no se hace cargo porque no cree que finalmente tenga que hacerse cargo. ya. Eso está claro, Em, me así tal cual. ya. Yendo a otro tema, ya que estamos re claritos con los hechos digamos, de la última semana sobre la ley de inmigración, hay otro hecho que llamó bastante la atención y que ha generado bastante indignación, que es los dichos de un candidato a concejal de Lota, que es del Partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, que básicamente justificaba una violación que había hecho su hijo. A ver, voy a buscar los dichos de la semana. No sé si alguien los tiene en sí mismo por ahí cerquita. Entonces, este concejal que ha levantado un montón de polémica, ahora incluso la UDI ha escalado tanto que la UDI piensa bajarlo derechamente. Bueno, no saben cómo, porque en el fondo no era una candidatura cuando ya se está en campaña, medio complicado de hacer, por no decir hasta donde yo sé que no se puede. Pero eso te habla también de la indignación que causaron estos dichos que emitió este concejal. No sé qué es lo que piensan Yo ustedes. creo que sí Juan Pablo, yo creo que sí desconozco el tema legal como específico del tema de darle de baja su candidatura, pero sí fue expulsado de la UDI. Y al no ser militante ahora y iba por ese partido, a lo mejor su candidatura tampoco va a poder. Es una situación vergonzosa. A mí, más que todo, me da vergüenza, te lo juro, encuentro una ridiculez, un espanto, viendo cómo estamos viviendo en esta época. Yo les iba a dar una estadística que de los femicidios consumados que existió en Chile, del año 2020 fueron 43 y llevamos 3 hasta la fecha, y de los no consumados, es decir, los que fueron frustrados, en total fueron 151. Estamos hablando de una situación extremadamente delicada, donde más allá de que tú tengas un cargo político entre todos estos últimos años, de poder desnaturalizar la violencia en general contra la mujer, contra los niños, contra las niñas, y la verdad que este tipo de dichos lo único que hace es ratificar que todavía en Chile, porque a pesar de los comentarios negativos que tuvo su publicación, efectivamente, hay muchas personas, particularmente hombres, que aún todavía culpabilizan a la mujer por ciertos hechos cuando ellas son las víctimas de ciertos actos de violencia. En este caso, que él diga que una niña de 12 años tenía apariencia de mujer, de una mujer, un cuerpo de mujer, y que por esa razón se justificaba, entre comillas, que el hijo de él de 33 años, porque tampoco estamos hablando de un joven, un lolo, de 33 años, que esto hubiera sido provocado por ella. Yo la verdad que desconozco si hay algún tipo legal para ese tipo de afirmación, pero yo me imagino que que Cernamec va a evaluar algún tipo de medidas que pueda tomar más allá. Queda de manifiesto la falta de organización que hay a nivel nacional en políticas sobre violencia de género u otro delito. O sea, la Defensoría Nacional de la Niñez se creó, entre comillas, para fiscalizar, dentro de las grandes facultades que tiene, para poder fiscalizar a la red que se preocupa de infancia y adolescencia para que los programas funcionen. Entonces, resulta que estamos, bueno, con lo que pasó con el caso anterior de la niña que fue acuchillada por su pareja y que el tipo quedó en libertad porque el magistrado dijo que nunca tuvo la intención de matarla.
esta niña no tuvo atención de abogada de Cernamec, no tuvo entrevista con ningún fiscal. ¿Para qué decir, desde mi punto de vista, la arbitrariedad de la magistrada al pensar que si a ti te están apuñalando, que él no tuvo la intención de matarte? O sea, estamos tenemos esa situación primero y después tenemos este papá, que además es concejal, que justifica un delito de alta connotación pública, porque no estamos hablando de un delito simple, lo justifica y además culpabiliza a la niña. O sea, es una situación, nos da cuenta en la pobreza, y esto vamos acumulando cosas de la pobreza humana que tenemos en nuestro país, porque acumulando para atrás, hablando de lo que ocurrió con los migrantes y ahora esto, como que cuesta verle salida o luz blanca a esta situación. ¿Más agregar, Álvaro, Jorge? Con respecto a la situación que ocurrió con este concejal, es la total falta de empatía y también la total humanización por parte de una autoridad o persona por un hecho en específico que es detestable y también es condenable. Y la justicia también no ha hecho lo propio. O sea, hoy día en el país, según la estadística, el 56% de los casos de violencia intrafamiliar o violencia de género están archivados en el sistema. Entonces, no existe un avance con respecto a mejorar esta situación. Incluso el año pasado disminuyeron las demandas por violencia de género, un 20%. Eso fue por miedo o por vergüenza en este caso. Entonces, igual existe un atraso para mí con respecto a las políticas enfocadas en la violencia contra la mujer. Obviamente tenemos una sociedad impregnada en lo que es el machismo extremo, de algunas personas que más encima en televisión y en el 2021 justifican estos hechos como algo normal. Y es el problema, que se normaliza la violencia. Y si se normaliza la violencia y justifica esto, y eso claramente no corresponde. No hay un avance, al contrario, hay un retroceso con respecto a la mirada que tienen algunas personas que buscan todavía justificar hechos detestables y hechos condenables, prácticamente. Ese es el punto y ese es el problema. Independiente de las políticas públicas que emana el Estado, que genere en este caso Cernamec, obviamente existen personas que no quieren escuchar, simplemente o se hacen los sordos o justifican lo injustificable, justificando lo injustificable. Así que es lamentable la situación y ojalá la justicia actúe de una vez por todas, que obviamente también esa es la falta de capacidad o de empatía por parte de algunos de la funcionalidad o los funcionarios de unos del servicio del Poder Judicial, que todavía revictimizan en este caso, pero vuelven a preguntar con respecto al hecho en particular, y no hay un atino en eso, no hay un atino por lo menos en especificar en este caso el servicio. Vuelven a revictimizar y a poner a la víctima constantemente. Ese es el punto. También existe una lógica. ¿Sí? ¿No? Jorge, voy a dar la palabra a Álvaro. Álvaro, empecemos. Sí. Estaba escuchando mucho eco, estaba eso pendiente. Bien, sí. Bien, a ver, chicos, yo lo que me provocan varias cosas negativas. Ya en general siento mucha tristeza con lo que está sucediendo, también mucha preocupación, porque tal como dice Dani, siento que, si bien las palabras que dijo esta persona, siento que representan a un grupo todavía de la sociedad. Todavía hay un grupo que culpa, en este caso, a la mujer de todo lo que le pase. Es decir, si tiene un marido que es de tal o cual forma, si sufre violencia, si la violan, como que la culpable es la niñita, y que, tal como dijo este candidato a concejal, y que aquí viene el meme, que es que de ese grupo no me espero nada, y aún así me decepcionan. Porque finalmente lo que pasa aquí es que cuando yo le digo a alguien es que encierren a las niñas, yo me pregunto, y aquí es donde tenemos el sentido común, donde tenemos la educación inicial, donde tenemos finalmente lo que nos hace ser persona.
Es decir, no hay ninguna empatía, ya, porque aquí no se trata incluso ya casi de un derecho de respetar a la mujer, porque en general debería ser el tema de respetarnos todos, independientes del género, y dejar de hacer estas distinciones, porque siento que la sociedad ha sido siempre tremendamente violento, pero sobre todo contra la mujer. Entonces, claramente que siento que aquí hay un problema educacional, porque este caballero ya tiene que haber criado a su hijo de tal forma que para él haya sido normal. Yo de verdad ahí no me cabe en la cabeza que una persona de 33 años esté teniendo relaciones con alguien de 12 años. Entonces, y eso habla un poco de la crianza. Y a mí lo que más me preocupa es que finalmente hay personas que todavía creen en ese tipo de crianza. Todavía hay personas que ven que esto es normal, que un niño de 33 años, que ya no es un chiquillo, ya es un viejo, ya uno tiene un dicho para eso porque tiene ciertas partes ya hediondas, y que finalmente, imagínate, con una niña de 12 años, o sea, yo ahí donde uno dice, en el sentido común no me cabe en la cabeza. Y más encima tengo un papá que quiere ser autoridad y que lo más probable es que haya tenido a alguien que represente, porque de lo contrario no estaría ahí en la papeleta de la UDI. Finalmente yo creo que es un poco lo que me trauma a mí de nuestro país, que seguimos pensando y que somos uno de los países más civilizados de Latinoamérica y queremos distanciarnos, que somos los jaguares, que tenemos las mejores relaciones con China, somos los primeros en vacunas, oye, y no somos capaces de que nos dé asco lo que finalmente ocurre con una niña, que nos dé morbo finalmente el hecho de que, oye, yo vi el video de la detención cuando la carabinera le lee a esta persona que intentó matar a su hija y a su señora, y la carabinera le dice, no solamente por esto, sino que por femicidio frustrado y un montón de otras cosas, con todo un operativo, meses buscándolo, para que después un magistrado diga, no, es que no lo quiso matar. O sea, yo ahí uno dice, es que ahí entonces el sentido común de Chile se me va al carajo. Entonces, yo no sé aquí qué está mal. Los colegios a lo mejor estamos haciendo mal la pega educando, las familias están haciendo mal la pega, o finalmente nos creemos algo que no somos. Me da una reflexión terrible, ya, porque de verdad, chiquillos, que a mí me llega a dar rabia todo este tema, porque siento que hemos normalizado mucho hablar de violencia contra la mujer, y esto nos demuestra que finalmente vivimos en un país que nos creemos del siglo XXI, pero al parecer estamos viviendo todavía ya en el 10.000 antes de Cristo. Mira, Álvaro, yo tengo la siguiente. Daniela. Sí, quería intervenir un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando nosotros empezamos, o cuando Chile comenzó este proceso de desnaturalización de la violencia de género, se ha ridicularizado durante todo este tiempo, se ha caricaturizado todo el proceso de las mujeres, cada vez que hay manifestaciones de grupos de mujeres, hay una cantidad de bromas irónicas que van de la mano junto con aquella. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros desde lo básico no entendemos, primero que todo, qué es lo que es el machismo, porque cuando a mí me dicen, no, es que tiene que haber una ley para los hombres, a favor, etcétera, es no entender la base, es no entender que la sociedad a nivel mundial, por el hecho de tú ser hombre, tienes ciertos privilegios solo por ser hombre. Lo que ocurre es que hoy día, efectivamente, como hemos avanzado y las mujeres también han tomado algunos roles distintos, los hombres han decidido algunos no ejercer esos privilegios. Y ahí es cuando se confunde, cuando a mí me dice, chuta, que ahora no se les puede decir nada a las mujeres, no les podemos tener un piropo. Esa respuesta es arcaica, es vergonzosa. O sea, un papá le dice a la hija, no seas exagerada. Si no te dijo nada malo, te está diciendo algo lindo. ¿Por qué alguien tiene derecho a opinar sobre mí en cuanto no soy su amiga, etcétera? Entonces, ¿qué ocurre? Que además, para opacar el movimiento feminista, ¿qué hace? Se caricaturiza. O sea, cuando las mujeres muestran sus senos en las manos, se ríen y hacen, es que yo, ¿cómo la mujer se denigra haciendo eso? Es no entender nada. ¿Yo por qué hago eso? ¿Por qué lo hicieron las mujeres que me representaron a mí absolutamente, que fueron a marchar? Porque en definitiva te estoy mostrando lo que tú lo miraste siempre y que tú creíste que tuviste derecho a mirarme siempre y opinar, pero ahora te lo muestro en tu cara y no te atreves. Entonces, ese es el contexto que tienen todas las movilizaciones y nos
encontramos en una sociedad absolutamente machista y patriarcal. Lo que dice este papá concejal es un reflejo de todas las personas machistas y patriarcales, y yo podría hasta comprenderlo. Ahora, lo de la magistrado y lo que ocurre con posterioridad en otras causas es inaceptable, porque yo entiendo que un ser humano cualquiera puede no tener criterio y puede ser un estúpido, así directamente, pero gente que tiene la responsabilidad de decidir sobre la legalidad o no, o de la relación de un hecho ilícito o no, no puede basarse en su criterio. Si tiene mal criterio no puede ser juez y punto. O sea, no podemos ir luchando contra la corriente, eso ocurre todos los días, nos vemos enfrentados a tribunales cuando tú le pides A y tienes todo indicándole que es A y dices, no, pero es que ¿sabe qué? B. Vamos a ver, hemos tenido situaciones en que en causas de violencia intrafamiliar sugieren que vayan a terapia pareja en una causa de violencia intrafamiliar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué ocurre? Que no se entiende del fondo del proceso de feminismo. No es que yo entiendo que hay extremos, hay feministas extremas y toda la cosa, eso yo lo comprendo, pero en el intermedio lo que es relevante es que lo que busca el proceso feminista es equiparar la forma en que se nos ve. Es decir, se ha realizado una estructura de una sociedad a nivel machista, sin perspectiva de género. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Que integre y que pueda darse cuenta de las dificultades que tienen las mujeres y niñas para poder incluirse de manera equiparativa en la sociedad, que hoy no ocurre. Hoy día, en los cargos públicos, ¿por qué? Porque están tan determinados por ley, las mujeres y los hombres ganan lo mismo, pero en el servicio privado no es así. En el ámbito privado no es así. Hay un montón de discriminaciones, hay un montón de acoso laboral en contra de la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Que además pasan estos hechos, como de este caballero, que de verdad, más allá de que tenga criterio, no lo encuentro, yo creo que probablemente tiene algún trastorno de personalidad grave, sin ser psicóloga ni nada, pero ya escapa de lo lógico. O de lo que uno pudiera de repente entender, que yo entiendo conductas machistas y las comprendo. Mi papá, si me está viendo, muchas veces discuto con él porque le cuesta. Yo entiendo que él también viene criado así, etcétera, pero hay cosas como este delito, un tipo de 33 años que abusa de una niña de 12 y que el papá salga a justificarlo y sean autoridades, no tiene ninguna justificación. Ahora, ¿cuál es la tarea de nosotros como ciudadanos, hombres y mujeres? Es primero respetar. Cuando yo hago una manifestación de cualquier tipo que sea, no me puedo reír. No puedo pretender que la otra persona, el receptor, pretender que yo lo estoy haciendo porque me quiero exponer. O sea, ¿cómo es posible que ellos piensen de que porque yo ahora salgo a una marcha con minifalda, me voy a estar exponiendo a que ahora, bueno, no le pueden decir nada porque ella ya se expuso? Entonces, en Chile, solo lo único que se ha avanzado es la guerra que han cometido las mujeres para poder ellas superar un poco las diferencias que hay de género. Pero a nivel de políticas, no. Chile incumple todos los tratados internacionales. Perdón que me alargue, pero es que ¿sabes qué? Chile incumple todos los tratados internacionales. Es tan terrible nuestra legislación que no aporta nada. ¿Y qué ocurre? Cada vez que un órgano internacional le hace una observación, ¿qué hace esto? Inventa una lista, porque es así, un checklist de cosas pendientes. Y dice ya, pues de todo vamos a creer el Servicio Nacional de la Equidad de Género, que antes no era ministerio, lo creamos. ¿Pero qué se hizo en la realidad? Nada. Esto es en la papeleta. Y para el show tenemos un Ministerio de la Mujer, que no es real, no tiene patrimonio propio, funciona a través de programas. El Servicio Nacional de la Mujer no tiene instalado en cada comuna de Chile abogados que representan a las mujeres. No. ¿Qué hace? Hace a través de ejecutores. Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre acá en la comuna en Pichilemu? El CERNAMEC le entrega algunos fondos al hospital de Pichilemu, que es el encargado de ejecutar el programa del Servicio Nacional de la Mujer. Y este programa tiene funcionarios a honorarios. Y además, siempre condicionado a la cantidad de mujeres que ingresan. O sea, si un año hay menos denuncias y no ingresa ninguna, van a cerrar el programa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con posterioridad, la UNICEF le dio por lo menos 16 observaciones a Chile por incumplir la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y qué hizo dentro del checklist? ¿Qué hizo? Creó el Chile Crece Contigo, por dar un ejemplo. Eliminó, hace años atrás que eliminaron la diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, que también existía. Y creó la Defensoría Nacional de la Niñez. Y aquí fue todo el show máximo, porque hoy día, y más encima con una patudez,
porque a la defensora de la niñez, porque ella en persona particularmente ha tenido mayor relevancia pública, se ha conocido esta institución que no funciona. Creo que hay solo 4 oficinas a nivel nacional. Cada oficina tiene 5 funcionarios, aprox. O sea, y ella cada vez que solicita presupuesto, porque el presupuesto propio que le dieron no alcanza para nada, se le niega. Hace un tiempo atrás, por ley de transparencia, le pidieron cuenta a un par de diputados de lo que había hecho, porque dice, ¿sabe qué? Le pasamos la plata, le creamos la oficina y todo y no han hecho nada. Bueno, y aquí tengo la suma y la resta. ¿Cómo voy a hacer algo si no tengo ni un presupuesto? No me alcanza para nada. Y lo único que ha hecho la Defensoría hoy día es un poco fiscalizar y ser de intermediario con los que trabajamos en la red directamente en las comunas. Pero estamos ante una situación, Chile no imagínense, es que es tan terrible la situación que el año pasado recién en Chile se aprobó un cuaderno de buenas prácticas para el Poder Judicial, donde insta, que no obliga, insta a los jueces a fallar con perspectiva de género. Es decir, tú tenías un juez machista que creía que lo que él decía era, y él no estaba obligado a basarse, porque en familia se falla dentro de un margen legal, pero también por la sana crítica, y se crea este cuaderno de buenas prácticas, que ya Chile es uno de los pocos que no tiene, y donde se le explica a los jueces, esto es fallar con perspectiva de género, aplíquelo, pero no es obligatorio. Eso se va a la corte, tenemos jueces que tampoco saben de perspectiva de género. Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene ley integral de infancia. El único país de Latinoamérica. Está desde 2005 en tramitación ese proyecto de ley. Y también se inició solo por el checklist para dar cumplimiento a las observaciones que le había hecho la UNICEF. Estamos en una situación legal aberrante, donde no hay ninguna perspectiva de género para la aplicación de ningún tipo de derecho en Chile. Entonces, ¿qué ocurre esto? Que este caballero dice esos dichos y legalmente no podemos hacerle nada porque no está cometiendo ningún delito. Ya, Juan Pablo, perdón que vaya extendido tanto. No, la preferí escuchar antes que nada. Pero mira, todo lo que usted acaba de decir, más todo lo que han dicho nuestros otros compañeros panelistas, me confirman una idea que yo he tenido hace mucho tiempo y que yo a veces lo he conversado con cercanos y familiares. Este país, cuando se terminó la dictadura, estaba bien aislado desde un punto de vista internacional. Había muchas cosas a las cuales el país no pertenecía en organismos internacionales, consorte estaba en la ONU, ¿ya? Entonces, después de la dictadura quedó muy aislado, como, entre comillas, mandato así, pero compulsivo, de volver al mundo, de volver a las relaciones internacionales, y básicamente lo que hicieron fue, ya, firmemos todo lo que nos colocan por delante. Por eso llegaron la Convención de Derechos del Niño, por eso se firmaron tratados con perspectiva de género, no me acuerdo el nombre exacto, pero sé que se firmaron tratados específicos por los derechos de la mujer. Y un montón de cosas más. Entonces, lo que se produjo en el país, y además hay que sumarle que todos los cambios legislativos que pidieron los tratados internacionales, los tratados de comercio internacional, que no eran materia de comercio, sino eran materias civiles, por ejemplo, la reforma al sistema judicial, la despenalización de la homosexualidad, todas esas cosas se firmaron con la única instancia de poder meterse en tratados internacionales, meterse en la vida, digamos, de este mundo globalizado. Entonces se firmaron, se aplicaron algunas cosas, no todas, tal como lo denuncia nuestra compañera Daniela. Entonces, se aplicaron un montón de cosas, entonces hubo un cambio cultural, no lo quiero justificar, pero también yo creo que es importante contextualizar de que de arriba hacia abajo, porque había mucha gente que pedía cambios sobre cómo se trataba a la mujer, cómo se trataba a los niños, cómo se trataban a las personas, por qué respetar la vida privada, un montón de cosas que se pedían, pero el país en ese tiempo era tan conservador que no lograba permear, entonces se tuvo que necesitar este empujón directamente. Ahora, claro, no me sorprende, a mí tristemente no me sorprende que hay jueces que piensen así, porque en tiempos antiguos, y yo lo sé por un caso muy cercano, cuando veían que una mujer le sacaba la cresta al marido y se metían incluso hasta el hospital, me acuerdo que una vez sucedió eso, se metía al hospital porque ya no podían soportar que llegaran con lesiones todos los días. Bueno, el juez decía, bueno, el matrimonio entre dos no lo tenemos que meter. Y cosas como esas se decían hasta no hace 15 años atrás. Entonces,
A mí, desgraciadamente, no me sorprende que haya gente así. Claro, lo del concejal no escandaliza porque en el fondo nadie es capaz de decir una barbaridad así. Y dudo que conocidos nuestros lo digan, ¿ya? Pero a mí, tristemente, no me sorprende porque está todo este cambio cultural que se gestó desde arriba abajo, que fue necesario en muchas cosas, para ser bien franco, y que por eso se pueden hacer ciertas cosas hoy en día que antiguamente no se podían hacer. Pero claro, o sea, muchas cosas no se hacen de verdad, no se hacen de fondo, porque la matriz cultural nuestra, en muchas cosas sigue siendo muy conservadora, muy arcaica, por no decir en muchas cosas feudal. Con respecto a lo que estaba planteando Daniela, se da cuenta que Jorge, tú justo sí. Ya, dale. Se nos está perdiendo Jorge. Sí, está medio pegado al pobre. El Estado Chile no puede empezar a cumplir con la o que muchas mujeres. O sea, ¿ahora no, Juan Pablo? Ya. Sí. Más que nada eso, o sea, en este caso hoy día el Estado no cumple los estándares mínimos para entregar protección a la mujer, para entregar diversas medidas fuertes, no solamente por cumplir, y eso lo demostraba Daniela y posteriormente Álvaro. Y también un punto que planteó Álvaro que es importante, que es la educación emocional, que en Chile no se ha practicado en este caso. Y por eso hoy día hay gente que se relaciona con violencia en lo verbal, en lo físico, en lo sexual. La educación emocional nos hace mucha falta para educar a futuras generaciones más. Jorge, justo se escuchó un medio cortado. Ya, entonces de nuevo, lo que plantea Álvaro, obviamente es con respecto también a la educación emocional que hace falta, porque hoy día tenemos una sociedad bastante violenta en todos los aspectos, entonces nos hace falta educar desde abajo para que las futuras generaciones sean más empáticas en este caso, sean más solidarias con el otro. Eso quería plantear. Yeah. La carencia de también emocional muy potente. Yeah. Yendo a la segunda parte de nuestro programa. Sí. Yeah. Oye, si no nos vamos a quedar en este tema, Juan Pablo, así que frénate nomás. Ya. Dale, claro, cuando tú dices que hay una falta de educación emocional o de reparación, es que estamos lejos de eso, porque Chile lo único que tiene es una realidad formal. En el aspecto formal, efectivamente, tiene una estructura que, entre comillas, aparenta incluir perspectiva de género, pero en lo material no es real. Por eso, cuando nosotros nos ven de afuera, cuando ven nuestras legislaciones, etcétera, aparentemente Chile cumple los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque ellos firman un tratado internacional, se genera una mini ley, una modificación de un artículo, que es lo que hacen generalmente. Entonces, lo formal, tú dices, pero la mujer tiene derecho, la mujer esto, la mujer que lo otro, pero en lo material no es real. O sea, ¿y cómo vamos a trabajar la salud mental si no entendemos lo básico? Lo básico del respeto a los seres humanos. O sea, creer que las mujeres queremos ser superior al hombre es una ignorancia absoluta, o sea, es no entender nada. Mira, hay una película que se llama, que está en Netflix, la recomiendo a todos, que se llama No soy un hombre fácil, ¿ya? Es una película francesa, si no me equivoco, y habla, y esto un poco para contextualizar la situación, es de los micromachismos, no habla de cosas graves, habla de micromachismo. Yo les aseguro que ustedes tres tienen el acto de micromachismo, véanla, y se los doy firme. Que ha evolucionado y que se ha integrado más en la sociedad, de repente uno se mira al espejo y dice, chuta, eso lo hago. Y ahí me pasó con... Vean la película y se lo recomiendo, se llama No soy un hombre fácil, está en Netflix. Es una comedia, así que no crean que le estoy recomendando a la gente una película trágica ni para que se van a aburrir, es una comedia francesa, pero se van a dar cuenta de los micromachismos. Está tan
tan naturalizado que lo cometen todos ustedes, incluyendo mujeres, por supuesto, también, porque la sociedad es así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo desnaturalizamos eso? Primero cambiando el lenguaje, entendiendo de base que hay cosas que no se pueden decir. Es como que ya uno no se puede reír de los cojos, uno no se puede reír de la gente tartamuda, porque no es chistoso. Porque yo me voy a reír de la discapacidad de otro. Entonces, cuando no tenemos herramientas, empezamos a agredir y actuamos con violencia en general, en lo humorístico, en la casa, en todos los aspectos sociales. Entonces, cuando logremos entender de base qué es nuestro trabajo, pensar antes de hablar, ¿por qué? Porque puedo estar afectando al otro, cuando además el otro está en una situación de asimetría, porque desde la base los hombres y las mujeres no están al mismo nivel, no es una relación simétrica, es totalmente asimétrica, independiente de que hay algunas mujeres más empoderadas, hombres que son más ubicados, por así decirlo, y no utilizan sus privilegios, pero en general estamos ante una relación siempre asimétrica. Ya, Alvarito, ahí si tengo que interrumpir, me voy a meter de nuevo. Sí, miren, es súper interesante, a mí me encanta el tema y me voy a meter en algo más denso porque tiene que ver con los orígenes y a partir de eso de cómo entender el trabajar aquello. Porque de hecho yo trabajo con la Fundación Liderazgo Chile, estamos impulsando el tema de... Pero tal como dice Daniela, es decir, acá en Chile tenemos un aparataje legal que desde afuera se ve bonito. Pero el punto está en que no tenemos la cultura de, y allí es donde finalmente creo que la educación es clave, y es clave para poder entender el cómo finalmente tenemos que ir haciendo nuestra sociedad cada día mejor. Ahora, hay que entender que aquí hay ciertos orígenes que son muy complejos de poder trabajar, como por ejemplo desde las doctrinas. Y me explico. Porque gran parte de nuestra sociedad, de hecho hasta el día de hoy, sigue teniendo doctrinas que nacen en el patriarcado. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es el cristianismo y el catolicismo que nacen ya desde lo que son los patriarcas y de cómo finalmente se llevan a cabo todas sus historias que finalmente tienen moraleja y que van enseñando desde ese ámbito. Pero si uno comienza a darle un análisis un poco más profundo a aquello, allí hay un origen desde esa asimetría que habla Daniela, donde la mujer simplemente pasa a ser una herramienta, pasa a ser un acompañante y no pasa a ser alguien que tiene igualdad en la dignidad y en los derechos. Y por esa misma razón el hombre, desde que se le dijo que nació de la costilla de Adán a Eva, se siente como superior a ella. Entonces, si yo le sigo contando la misma historia a los niños, es decir, diciéndole que las mujeres vienen de la costilla de un hombre, o sea, claramente que vamos a tener en el siglo XXI una sociedad que esa simetría la va a mantener y de lo que es peor, con el paso del tiempo y con nuestras acciones, va a hacer que finalmente esa simetría vaya normalizándose. Entonces, es muy complejo de poder trabajar si yo solamente tengo un cuerpo legal. Y por eso que este llamado, y qué rico que se dé esta discusión, que sean programas como este, porque hay que entender que el problema de todo esto en su origen y en su forma y en cómo finalmente lo podemos ir subsanando, tiene que ver con nuestras prácticas desde lo educacional. Es decir, desde cómo yo educo a mis hijos, cómo yo finalmente veo que aquí no hay un mayorazgo, no es porque, que nos pasa mucho o que les pasa mucho que cuando tienen su primer hijo dicen, oye, es que yo quiero que sea un varón. ¿Y por qué no una niña? O sea, en realidad, y si les sale una niña es como, ay, no, si vamos a tener el otro para que venga el varón, y así sucesivamente. Entonces, yo siento que esa educación tiene que darse con una discusión desde la casa y que finalmente entendamos que muchos ya de los que el día de hoy son machistas es porque fueron machistas con M de mamá, porque habían mamás que, claro, tenían hermanos y que decían, no, pero tu hermano no lava la loza porque eso es cosa de niñita. Oye, pero mira, lo está haciendo las camas. No, si él no puede tomar una escoba. Y a mí me pasa cuando yo le enseño a tomar una escoba a un niño en la sala de clase y me dicen, pero es que mi mamá no me deja a mí barrer en la casa. Y ahí uno dice, estamos en el siglo XXI, chicos.
O sea, cómo finalmente en la casa no vamos a ver ya que tanto hombres como mujeres somos iguales en dignidad y en derecho, porque esa historia que le contaron de que nació usted de una costilla es mentira. Entonces, yo creo que allí es súper importante que estos temas los comencemos a conversar, pero que también veamos no solamente porque sea algo anecdótico o entender el porqué desde el punto de vista sociológico, sino que también cómo comienzo yo a construir desde un lenguaje que no solamente sea inclusivo o asociado a un movimiento, porque mucha gente se comienza a desligar de eso debido a que no lo ve representativo. Pero tal como tú dices con el tema de los micromachismos, es algo tan sencillo así como cuando alguien se está haciendo un gesto, así como media femenina dice, ¡uy, qué gay! Es un micromachismo. Y entonces, frente a eso, uno dice, claro, nosotros tenemos un montón de micromachismo arraigados porque también fuimos criados en esta cultura. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vamos evaluando para finalmente ir mejorando y haciendo de nuestra sociedad algo que es bien sencillo? O sea, que seamos todos iguales en derecho y en dignidad. Yo ahí puedo agregar una cosita. Yo por eso creo que es tan importante que este proceso de desconstrucción social machista sea permitido. Porque, ¿qué ocurre cuando, más allá de que a lo mejor hay situaciones extremas o como han sido las últimas marchas, etcétera, pero ¿qué pasa? Si yo no lo desconstruyo desde el fondo y sigo tapando esto, nunca se va a desnaturalizar. Está en heavy que nosotros cuando niñas jugábamos al arroz con leche, lo tengo acá porque no me la sé de memoria, pero dice, arroz con leche, me quiero casar con una señorita del Portugal que sepa coser, que sepa bordar, un montón de cosas, y más encima después termina y él dice, con esta sí, con esta no, todo dependía del hombre, y eso lo bailábamos nosotros y jugábamos a eso como niñita. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es para entender la dimensión, y que entiendo que es difícil la desconstrucción, sobre todo con la gente mayor, yo lo entiendo, pero por eso no es que avale la violencia, pero sí creo que tiene que ser extremo, tiene que ser así, esto hay que destruirlo entero. O sea, entiendan desde la base que vamos a salir a las calles, vamos a marchar hasta que usted entienda que no me puede tirar un piropo en la calle. Hasta que tú entiendas que si yo trabajo, la plata es para mí, para mis cosas, y viceversa. Que las labores de la casa no son propias de las mujeres. ¿Por qué las nanas, que están heavy, a uno le dicen, por ejemplo, tú eres profesional, independiente, a ti te ayuda una nana, qué sé yo, pero yo como mujer, ¿en quién tercerizo esos servicios? No otra mujer. O sea, siempre las labores de la casa van asociadas. O sea, yo no voy a tener un empleado doméstico. ¿Por qué? Porque hay muy poco. Entonces uno terceriza, lo que yo no hago, porque alguien me decía, hoy no sabes patúa, si tú no haces nada en la casa, bla, bla, bla. Pero yo lo primero administro el hogar, principalmente, que lo hacen las mujeres, y segundo, tercerizo ese servicio en otra mujer, que también tiene hijos, que también tiene que salir de la casa, que tiene que... Entonces es un círculo muy complejo de cerrar. Por eso yo sí estoy totalmente de acuerdo en que hay que esto desconstruirlo, pero desde fondo. Y si hay que gritar lo que haya que gritar, y si hay que discutir, y si hay que ser de esas mujeres u hombres que en la sobremesa déjala embarrar la casa después porque todos con puntos de vista distintos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La única forma de limpiar esto es cuando uno tiene una herida. Tú limpiáis de fondo, sacáis todo que te duela, que quede embarrada, que se peleen. Más adelante la herida va a sanar y eso significa que van a entender o se lo va a lograr contextualizar qué era lo correcto o no. Sí, y bien cortito, bien breve, porque en realidad con acciones muy pequeñas nosotros podemos ir mejorando. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Mujer Científica, ya, y en realidad es muy poca las mujeres científicas porque en general ven que la mujer no puede ser científica. Y lo otro, algo tan sencillo, o sea, esa cosa de los colores, por ejemplo, desde los niñitos, o si usted va a hacer un regalo a una niñita, no le dé una muñeca. ¿Ya? ¿Por qué la muñeca es para el niñito y el auto es para el niñito? No, yo creo que son esas acciones que finalmente van a ir deconstruyendo esta realidad. Y yo reitero, es que es súper importante que cada uno desde su propio espacio, en su casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea, si tú tienes esa conciencia y entiendes qué es lo que es la equidad de género, qué es la lucha por la igualdad, y eliminar esta desigualdad material que todavía existe, nosotros somos responsables de no dejar de comunicarlo nunca. Y como les digo, si están en la casa o están en su casa, en el colegio, donde sea, ser el portavoz
en su lugar, es decirle a tu papá, a tu abuelo, no, no es así, ay, pero, y que aunque quede embarrado, yo creo que es sano discutir, así que aunque discutan y todo, pero poder interiorizar esa situación de a poco para que se vaya desnaturalizando. Bien, intentando ir a la segunda parte del programa. Me callo. No. Por dos. No. Tenemos Por que dos. hacer una segunda Ya, Jorge, ahora sí viene tu sección, Jorge. Así que todo tuyo, Jorge. Nos vemos hasta el próximo sábado. Chao, chao. No se arrepientan de quitarme. ¿Aló? Yeah. No, ya se acabó. Yo me quedo callado nomás, así que no te preocupes. No, pero hablando en serio, habíamos elegido esta semana 2 instituciones que son bastante cruciales y tienen harto que ver con lo que recién hablamos, que es el Servicio Nacional de la Mujer, la Identidad y la Equidad de Género y la Fiscalía, que son 2 organismos que se dedican a una derechamente debería proteger a los derechos de la mujer y la Fiscalía a perseguir penalmente. Pero Jorge, ¿cuáles son los roles específicos de estas 2 instituciones? O si alguno de los otros compañeros quiere complementar a lo que diga Jorge. Abro el micrófono, abro el debate. Después yo hablo en este caso. Empieza. Primero que todo, el rol del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que se cambia durante el año 2015-2016. En este caso promueven diversas iniciativas hacia el desarrollo integral de la mujer y también a la protección de la violencia contra la mujer, y a través de diversos programas, convenios, servicios públicos, municipalidades, que son, por ejemplo, el programa 4-7, que es un programa que ayuda, en este caso, a la mujer con su hijo, en este caso, desde las 4 de la tarde a las 7 de la tarde. También el programa de formación ciudadana, mujer y participación. Hay bastantes programas que van bajo el alero del CERNAMEC, en este caso muchísimos, y que son muy específicos y que se trabajan descentralizados del servicio. Eso particularmente con respecto a la funcionalidad que tiene el Servicio Nacional para la Mujer y Equidad de Género. Que a mí obviamente no me preguntaron con respecto a eso. Ya. Claro, yo menos bien de qué se... Siga, Daniela. Sí. Ya. Lo que pasa es que, claro, dentro de la red hay varias instituciones que no para erradicar la violencia de género, ¿ya? Cuando se creó el Ministerio de la Mujer, efectivamente tenía como fundamento principal la protección de los derechos de las mujeres y también la representación de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género ante los tribunales de justicia. Entonces, ¿por qué? Porque ocurre, para que la gente sepa, por ejemplo, si a mí me roban un celular en la calle, yo voy y denuncio a la fiscalía, yo no tengo un abogado propio. Sí hay un defensor para el imputado, pero no hay para la víctima. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando se investigaban los casos por violencia de género, solo dependía de la instancia de la fiscalía, ¿ya? Para cómo iban investigando. Entonces, ¿qué se buscaba con esto? Era que existieran abogados especialistas que representen judicialmente tanto en sede familia como en sede penal a las mujeres, y además realizar un proceso socioeducativo y reparatorio, porque es creando duplas psicosociales que van a trabajar directamente con las mujeres. Ahora, lamentablemente, hoy día el CERNAMEC tiene un fono de emergencia, un fono específico que le dan a las víctimas para que llamen en casos puntuales cuando ya están judicializadas sus causas. Pero a pesar de tener harto de estos programas, tiene pocos recursos, particularmente nosotros que estamos lejos, que es una provincia lejana dentro de la región de O'Higgins. Acá hay solo un abogado del CERNAMEC, en el Centro de la Mujer, y hay una dupla psicosocial, un técnico, etcétera. Y trabajan paralelamente o tratan de hacer una alianza con la fiscalía, que el fiscal es el que sigue adelante con las causas, la investigación de las causas en materias penales. Y en familia sigue el abogado de CERNAMEC solo. Para que sepan las mujeres que es súper importante que está este fono, y por eso también hay varias colectivas de mujeres acá en Pichilemu que a veces ayudan, porque la verdad que el CERNAMEC tiene
súper pocos recursos. Ahí sí que discute, esta sí que es una institución para la foto. Yo tengo una opinión bastante fuerte y negativa en contra del servicio. Es más, bueno, me voy a escapar un poco, pero lo que ocurrió hace años atrás acá en Pichilemu, que se repitió el año pasado, que se desvincularon las profesionales del servicio, todas mujeres, se les desvinculó única y exclusivamente porque ellas estaban en horario y a nivel contractual se les había indicado que a contar del año siguiente se le iban a descontar las imposiciones. Entonces, ¿qué hicieron ellas como funcionarias? Demandaron al servicio, al ministerio y demandaron al servicio de salud. Y por esa razón las desvincularon a todo el equipo completo. O sea, ¿cómo podemos pretender que un servicio que protege a las mujeres no es capaz de proteger a sus propias trabajadoras? Es un servicio absolutamente, desde mi punto de vista, inoperante. Hoy día hay solo un abogado a nivel regional que causa delitos graves. ¿Por qué? Porque acá en la fiscalía, o sea, las causas que se van a juicio oral en lo penal, que ya son las más graves, las ve la abogada que ve femicidios o que ve una situación más grave que está en Rancagua. Además, casos más chicos se ven acá en la fiscalía. Yo creo que si, entre comillas, el trabajo en algunos lugares funciona, es única y exclusivamente por vocación de los funcionarios. Nada más que por eso, y eso hay que destacarlo. Hoy día los servicios no tienen ningún recurso. Funcionan con lo que hay. No tiene el SECAMEC un vehículo para ir a buscar a una mujer que es víctima de alguna situación, llevársela a un hotel, donde sea. La fiscalía tiene más recursos, ¿por qué? Porque la fiscalía es una institución que tiene patrimonio propio, etc. Entonces, es importante que cuando eventualmente también me toca patrocinar a mujeres, y también eventualmente para que sepan, porque la ley tiene que garantizarle el derecho de defensa a ambas partes. En algunas oportunidades la corporación la nombran como abogado del ofensor, del posible ofensor también. Entonces, estamos en la misma área. Pero lo importante hoy día es saber que más allá a nivel institucional cómo funciona, ahí están los teléfonos, tiene una línea directa, la fiscalía tiene recursos para sacar a las mujeres, para llevárselas a unas casas de acogida, para pagarle un hotel, para pagarle un arriendo, para ayudarle en un principio hasta para ayudarle como a buscar trabajo, etcétera. Pero efectivamente no alcanza. Y por eso estaría de todos nosotros denunciar esto, no es una situación que ocurra dentro de la casa. Nosotros tenemos que ser todos fiscalizadores del cumplimiento porque hoy día el fundamento principal es la representación jurídica y la reparación, pero poco funciona. Ustedes saben que se decretan medidas cautelares, aquí las zonas rurales son súper grandes, entonces una mujer que esté aislada, sin señal, que la devuelven a su casa, el tipo está con cautelar, el ofensor, y ahí tenemos los femicidios. Todos los femicidios que hubo en Paredón y lo que hubo en Peraliño hace años atrás, los dos tenían cautelares vigentes. De hecho, es tan terrible que el tipo de Paredones, la señora saliendo de un taller que estaba ejecutando el centro de la mujer, el tipo la sigue a su lugar de trabajo y ahí la agrede y le da muerte. O sea, es terrible. Me ponía casi absoluta. Y eso es porque Chile no cumple los tratados internacionales, el CEDAW, que es el Tratado Internacional contra la No Violencia contra la Mujer. Ya. A mí, simplemente para terminar este tema, siento que en Chile tenemos muy habituada esa práctica de hacer instituciones para parar la bandera y que después nos llenamos mucho y decimos mucho, pero que en la práctica se hace poco. Y de hecho, y tal como Daniela decía, y aquí no solamente uno lo ve con el Servicio Nacional de la Mujer, sino que en muchas instituciones del Estado, las instituciones funcionan algo gracias solo a sus funcionarios. Y a todos estos funcionarios que en realidad la gran mayoría son a honorarios con situaciones contractuales horribles y que además tienen jefaturas terribles, que la ocupan lamentablemente para temas políticos. Entonces, creo que esta cosa de hacer instituciones para simplemente levantar bandera es una muy mala práctica que tiene Chile y que, bueno, es de esperar que con la nueva constitución finalmente, por lo menos esto se haga un poco más serio. Jorge. Perdón, disculpa.
Obviamente lo que plantea en este caso Daniela y Álvaro es así, o sea, las instituciones que son servicios con convenio de Estado con los municipios o son órganos ejecutores privados, obviamente existe esa precariedad y es gracias a los funcionarios que a veces también son a honorarios y obviamente constantemente en inestabilidad, bajo un limbo que depende del gobierno de turno y obviamente ahí se va, ¿cómo se llama? Siempre está el proceso de trabajo, es importante. Y si se van esos profesionales, se vuelve a hacer el mismo círculo constantemente, el círculo de revictimización de la mujer. Entonces, igual es súper lamentable que el Estado tenga una debilidad con respecto a sus programas y también digámoslo bien, a la estructura que necesitamos, que no es robusta, sino que es débil, totalmente débil. Bueno, como palabras finales para cerrar este capítulo de Hoja en Blanco, quisiera hacer la siguiente reflexión, sobre todo hacia el futuro, más que hacia el pasado. Esta constitución va a ser bien inédita porque lo están sacando medios internacionales, porque va a tener dos características bien extrañas. Va a ser la primera constitución hecha en la era de las redes sociales, una constitución con paridad de género, cosa que es bastante inédita, ¿ya? Entonces, tenemos la esperanza, en general, muchos chilenos, muchas chilenas, de que con esta perspectiva de, no quiero redundar tanto digamos, en el término de perspectiva de género, pero sí, digamos, con esta paridad de género, de que todas estas problemáticas que se ven invisibilizadas porque derechamente hay una matriz cultural que es muy arcaica, que se está cambiando, pero que necesita un empujón, como lo dije hace un rato atrás, se caigan definitivamente y que empiece un proceso donde hombres y mujeres nos tratemos de manera igual, con el mismo respeto que le damos a nuestros semejantes, y ni mejor ni peor, solamente igual. Yo creo que eso es algo que dentro de todas estas ridiculizaciones que Daniela describe contra las manifestaciones en las marchas feministas, claro, la burla, un mecanismo, digamos, ofensivo hasta cierto punto, pero eso también te habla también de la falta de argumento en el fondo. Y yo creo que a eso es lo que se esconde. ¿Por qué hay falta de argumentos? Porque en el fondo la gente que se ríe de eso, que minimiza eso, es porque está pegada a un modo de ver las cosas que ya no tiene cabida en este mundo, pero sigue estando arraigado. Y eso es lo que hay que convencer a las personas más que imponer, pero sobre todo convencer, porque a la larga no importa, siempre a la larga se cae. Si lo importante es convencer de verdad. Se avanza, pero ojalá más de lo que sí quisiera. Se avanza, pero ojalá más, porque en el fondo para muchas cosas no es suficiente. Y espero que con esta paridad de género se visibilicen varias de las temáticas que afectan a las mujeres, porque siempre uno tiene que pensar que uno es hijo de una mujer, yo soy hermano de una mujer y trabajo con mujeres, el registro civil que funciona de ahí, la mayoría de las colegas que trabajan en la oficina son mujeres. Entonces, cuando uno intenta ver eso desde otro punto de vista, claro, ahí uno le toma la dimensión real del problema. Así que espero que este capítulo haya contribuido en algo al debate, que todos nos vayamos con una reflexión hacia nuestras casas. Y así que quisiera despedir este capítulo. Así que muchas gracias a nuestros tres compañeros panelistas, a Daniela, a Álvaro y a Jorge. Cada uno de ustedes ahí se despide. Le doy la palabra a Daniela. Bueno, yo les agradezco esta instancia, lo pasé súper bien, estuvo bastante entretenido. A lo mejor me explayé más de lo debido. Espero no haber aburrido al público ni tampoco a los compañeros. Vean la película, No soy un hombre fácil, está en Netflix. Es divertida, no se van a aburrir, así que véanla. Y eso, pues nos vemos el próximo sábado si así todo resulta bien. Jorge. Particularmente agradecer la instancia que nos entregan, también agradecer a Daniela porque uno aprende también, uno desconoce a veces alguna tema más específica y uno va aprendiendo.
y Álvaro también, que contribuye constantemente a la discusión, y a la gente que no es constantemente nuestro seguidor en las redes sociales y también en el canal Pichilemo TV. Así que para una próxima semana y con temas interesantes. Álvaro. Sí, bueno, primero que todo agradecer al panel la buena onda, la disposición, el poder hablar de estos temas que siento que son sumamente ricos para que en familia los podamos discutir, podamos conversar, podamos ver opiniones y a partir de eso comenzar a hacer lo que es un discurso constructivo en nuestro país. Creo que es muy importante que comencemos a poner temas en la mesa, no desde la victimización, no esperemos a que ocurran femicidios para hablar finalmente sobre la violencia contra la mujer. Creo que finalmente se tiene que hacer un hábito ya hasta que finalmente sea normalizado el que todos tenemos los mismos derechos y el mismo trato que debería ser con respeto y dejar esas cosas de lado con respecto a estos machismos que nosotros tenemos ya como sociedad, esta sociedad patriarcal que se hizo desde el origen. Lamentablemente los españoles venían con un libro bajo la manga y bueno, nos comenzaron a contar historias que dejaban muy mal a la mujer y eso creo que hasta el día de hoy todavía lo estamos viendo. Y yo estoy muy agradecido porque ponen el tema también la educación emocional y que para mí es algo que es un caballito de batalla. Creo que no hay aprendizaje si no hay finalmente una emoción. Todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida se basan en emociones y por eso creo que es tan importante comenzar a hablar de ello. Así que agradecer también a los televidentes que nos abren este pequeño espacio en su casa en este sábado de cuarentena. Ya. Así que me despido. Nos vemos el próximo sábado en otro capítulo de Hoja en Blanco en esta segunda temporada especial previo a las elecciones latinas. Muchas gracias por su atención, gracias por su sintonía y sigan el tren de Pichilemo TV. Hasta luego y muy buenas tardes. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao.